Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me Buenas tardes. escuchan? ¿Sí? Sí, Perdón. Sí, Bueno, qué gusto verlos nuevamente. Quiero pues darles nuevamente la bienvenida a los padres de familia que se están uniendo en este momento. Hoy vamos a abordar un tema súper, yo bueno, siempre les digo que los temas son súper interesantes y súper importantes. Pero creo hoy más que nunca es un tema pues que llegado un momento le inquieta a los niños, a los adolescentes, quien me imagino que más de alguno de nuestros papás de familia ha de haber escuchado a su hijo decir, me gusta alguien, ya tengo novio, ya tengo novia. Realmente sí, y muchos los chiquitos pues sin entender lo que significa eso. Entonces, hoy vamos a abordar este tema, es bien importante no alarmarnos cuando sucede eso, sino al contrario, saber escuchar y saber cómo orientar a los niños. Y para eso precisamente pues nos acompaña la licenciada Martita, que es la experta y nos va a decir realmente cómo enfrentar estas situaciones desde los más chiquitos, porque puede ser que alguno ya es chiquitito y solo piense que porque le gusta una compañerita dice ya es mi novia o ya es mi novio. Entonces, para poder abordar esos temas, bienvenida licenciada Martita, como siempre, que nos acompaña en este espacio donde aprendemos muchísimo. Quiero también, pues antes de comenzar la charla, darle la bienvenida a nuestra directora académica, ingeniero Iris Cardosa, y a nuestro coordinador de deporte, profesor Addington Gómez, que nunca falta, siempre está presente en las charlas y ya se están conectando también pues el resto de nuestras coordinaciones. Así que quiero cederle el espacio ahorita al ingeniero Iris Cardosa para que pueda saludarlos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Solo permítanme, Pero Iris tiene tengo feedback. feedback. Ujú. Vamos a ver ahora. Sí, muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Si me ven conectada de dos dispositivos es porque en uno tengo el micrófono y en el otro tengo el video, ¿verdad? Por eso es que estoy ahí con los dos dispositivos. Pero pues quiero darles como siempre la bienvenida, decirles que es para nosotros un honor contar con la presencia de ustedes, que nos acompañen en estos temas tan importantes que son para el desarrollo de nuestros hijos, no solamente en el ámbito familiar, sino en el ámbito escolar. Como siempre se los he dicho, somos un triángulo para poder llegar a un solo objetivo, padres, estudiantes y colegio. Así que agradezco ese apoyo que tenemos siempre de parte de ustedes. Cuenten con nuestro apoyo. Agradezco a la licenciada Martita, que siempre nos orienta sabiamente, ¿verdad?, en cada uno de los temas orientados a cada una de las edades. Nosotros aprendemos mucho también de usted y sabemos que nuestros padres también. Así que prestemos mucha atención a esta valiosa información para que podamos orientar de la mejor manera a nuestros chicos, ¿verdad? Siempre buscando ese objetivo de orientar y educar no solo académicamente, sino que emocionalmente y fortalecerlos en ambos sentidos. Así que bienvenidos a todos. Gracias, ingeniero Iris. Antes también de cederle la palabra a la licenciada Martita, bueno, bienvenida también la licenciada Rubí Morán, que ya se unió a la charla. Quiero comentarles que esta charla ya la tuvimos con los estudiantes. Nos sorprendimos realmente gratamente con las coordinaciones, con la licenciada Martita, porque estuvieron muy participativos y muy participativos desde los pequeños hasta los más grandes. Y tal vez algún padre de familia podrá decir, bueno, pero si el colegio prohíbe todo esto, ¿por qué está dando este tipo de charlas? Quiero decirles que en efecto sí, pero es una realidad que no se puede obviar, que nuestros niños, nuestros adolescentes pueden vivir este tipo de etapas. ¿Qué es lo que sucede? Que queremos orientarlos, siempre pues reforzándoles a ellos a cumplir con el manual de convivencia. El colegio en ningún momento pues quiere decirles que se acepta o no, al contrario, ustedes lo saben, pero sí queremos que ellos con la madurez lo vean.
que todavía no están en la edad, sobre todo los más pequeños, que no confundan tampoco el tema de que puede caerle bien una niña o un niño. Entonces, con ese objetivo lo tuvimos. En el caso de los más chiquitos, quiero pues que todos los padres de familia tengan la seguridad que la licenciada Martita no aborda el tema abiertamente, así como noviazgo, y lo hace a través de un cuento. Entonces, realmente más que todo era que la hermana mayor, digamos, podía enfrentar eso, de que le gustaba a un niño, pero sí lo hace de manera profesional, para que ustedes tengan la tranquilidad, pues que los niños no se les está dando estos temas o que puedan confundirse. Preámbulo, pues nuevamente bienvenida. Yo siempre digo, estos son gajes del oficio cuando tenemos este tipo de actividades virtuales, pero pues bienvenida sea, espero que los papás disfruten mucho. Solo les recuerdo que al final, pues siempre tenemos la opción de preguntas y respuestas que nos las pueden escribir y pues las leo yo y las leo de manera anónima también. Así que bienvenidos y disfruten. Muchas gracias a todos por su amable espera. La verdad que como les explica la licenciada Mariela, estas cosas suceden. Se fue la luz, no regresó el wifi, pero ya estamos otra vez aquí. Gracias a todos porque verdaderamente coincido con la ingeniera académica, que es un verdadero honor poder contar con la presencia de tantos padres de familia conectados esta noche, que vamos a hablar de este tema tan importante. Necesito que me habiliten compartir pantalla porque me sale que está inhabilitado para poder comenzar a compartirles a los padres de familia la presentación. Ahorita le verifico eso, licenciada. Ya, listo. Ya estamos, ahora sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que afortunada o desafortunadamente, según se vea, es inevitable: el noviazgo de sus hijos. Fue un tema que tengo que decirles que desató gran interés en sus hijos en todos, de las diferentes edades. Y si ha sido así, entonces es por demás que hagamos como el avestruz y queramos meter la cabeza en la tierra pretendiendo que esto no sucede. La realidad es que sus hijos necesitan orientación y mucha, ¿verdad? Sí quiero aclararles que la charla para ustedes, papás, es completamente diferente de la que hemos dado a los niños pequeños, que por supuesto siempre lo hacemos en el formato del cuento, y a los mayores, en donde nos hemos enfocado más que todo en tratar de llevarles a ellos razones, argumentos, reflexiones que les hagan postergar lo más posible el tema del noviazgo hasta que ellos verdaderamente estén preparados. En el tema de los niños pequeños, los niños de primaria, mi postura, como se los dije, es muy clara. Considero que esto no debería ser, aun cuando entiendo que cada vez sucede más y más temprano. Y esto me preocupa. Me preocupa grandemente porque los niños, ustedes saben, cada vez son menos niños al estar expuestos tempranamente a demasiada información para la cual no están ni física ni emocionalmente preparados. Entonces, como les decía al inicio, mi postura en el tema del noviazgo infantil es muy clara. Considero que eso no debe alentarse. Tampoco hay mental ni emocionalmente preparado para tener un noviazgo. ¿Que les puede gustar un niño o una niña? Ok, no hay problema. Pero sí tenemos que hacer la reflexión que en nuestra sociedad todavía machista, los padres suelen alentar a sus hijos varones desde muy temprana edad por considerar que eso es ser muy masculino, muy macho. Para mí eso es absurdo. Mi postura es que no se debe alentar el noviazgo infantil, ni mucho menos andarle comprando regalos a la, entre comillas, novia.
de su hijo de primaria. Y sabemos que muchos padres desafortunadamente lo hacen porque les parece como inofensivo o adorable que los niños tengan novio de esa edad, pero realmente lo apropiado es que no sea así. Yo quisiera que reflexionáramos un poco al respecto porque tengo que comentarles que se me acercaron varios niños de primaria al final de la charla para hacerme preguntas, transmitirme sus inquietudes y como siempre lo hacen, porque los de primaria son los más participativos. Pero en particular me llamó la atención que algunos me dijeran que al menos el 50% de los niños de quinto y sexto grado ya tenían novio o novio y que a veces tenían más de uno a la vez. Entonces nosotros como padres, los docentes, todos los que estamos involucrados en guiar la educación y la formación de los hijos, tenemos que reflexionar y qué les estamos enseñando. Entonces no quiero que ustedes los lleguen a regañar o los castiguen, pero sí que pongan, así como dice el lema de la escuela, de orden, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. O sea, va a haber un momento para que sus hijos ya estén maduros, ya estén listos para tener un noviazgo, pero no es en este momento, no es en la primaria. Ahora, con los adolescentes la cosa es diferente. No podemos decir ni que sea completamente bueno ni completamente malo. Es una realidad, es parte del proceso de crecimiento de nuestros hijos y bien llevado puede ser una herramienta de socialización positiva, pero mal llevado trae muchos problemas. Yo les expliqué a sus hijos las razones, que son muchas, de por qué deberían esperar hasta los 17 o 18 años y se los sustenté con argumentos. A ustedes yo no creo que sea necesario que se los haga porque si por ustedes fueran, ustedes quisieran que sus hijos no tuvieran novio hasta que tuvieran 25 o 30 años, ¿verdad? Pero desafortunadamente eso no es posible. Y entonces el asunto que venimos a tratar esta noche es cómo manejar la situación de que ya nuestro hijo adolescente o nuestra hija adolescente tiene un novio. Y la gran pregunta que nos hacemos como padres es, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, la primera cosa que yo tengo que decirles es que si ya ustedes tuvieron definitivamente la ventaja de que se los contara o les pidiera permiso, todavía mejor, eso quiere decir que hemos hecho las cosas bien en el plano de la confianza, en el plano del respeto. Si nos enteramos por otras personas o lo descubrimos por algunos detalles que vemos en su comportamiento, eso no quiere decir necesariamente que nuestro hijo nos ha mentido, sino que hemos sido nosotros los que hemos fallado en la creación de esa confianza. Y lo que nos corresponde hacer, porque ya es una realidad la situación de que hay un noviazgo, es empezar a trabajar la confianza ahora más que nunca, porque ya tenemos en nuestro hogar una situación de noviazgo adolescente. El noviazgo en la adolescencia es un tema que va a variar. Yo no puedo darles como recomendaciones que son aplicables a todos, en qué edad le va a dar permiso, qué permisos le va a dar, cuáles no, porque cada hijo es diferente. Entonces, sí, muchos estudios coinciden es que lo ideal sería que esperáramos hasta los 17, 18 años, pero sabemos que muchas veces eso no se da. Sí es importante eh, explicarles a nuestros hijos que aunque no hay una edad, el esperar un poco les da la oportunidad a ellos de crecer, de madurar, de manejar sus emociones, de saber realmente qué es lo que quieren, qué buscan en realidad en un noviazgo y también
de que ustedes como padres puedan tener la confianza de decir, mi hijo acepta límites, mi hijo obedece cuando yo digo no, si me promete que va a estar solo en tal lugar, no se va para otro lado, o mi hija se sabe dar a respetar y muchas otras cosas. Pero definitivamente el noviazgo en la adolescencia varía de familia en familia. En algunas se tratará con mucha apertura y con mucha naturalidad, y en otras que tienen otro tipo de normas, a veces basadas en creencias religiosas o incluso culturales, esto genera mucha tensión, ya que los padres experimentamos muchas dudas y temores, y muy frecuentemente cuando esa situación se da, preferimos no tocar el tema o simplemente prohibirlo y pensamos que con eso lo estamos solucionando. La mayoría de los casos, la simple prohibición no funciona y tenemos que estar conscientes de que muchas veces podemos poner incluso en una mayor situación de riesgo a nuestros hijos porque van a buscar verse a solas, a escondidas, lo prohibido es tan atractivo y nosotros no podemos solamente dar una prohibición. Si creemos que no es el momento adecuado, tenemos que dar una explicación que a ellos les resulte razonable. Y sin una orientación sobre el tema, lo único que vamos a lograr es que sea más tentador para el adolescente con los consecuentes riesgos a los que se va a exponer. Ahora, quiero darles algunas recomendaciones. Obviamente no vamos a poder agotarlas todas porque hay muchísimas, pero que sí espero yo que les inviten a hacer una reflexión y que si usted está en la situación en que ya tiene, voy a decir entre comillas, el problema o la situación de que hay un noviazgo adolescente en su casa, que usted las tome en consideración y las trate de poner en práctica. Veamos cuál es la primera. Evite oponerse diametralmente al noviazgo. Si su hija llega y le dice que ya tiene novio, obligarla a romper a la fuerza puede orillarla también a mentir. Y una de las cosas más importantes es la relación que tienen los padres. Uy, se trabó. ¿Me escuchan? Sí, licenciada Martita, le escuchamos. Ok, solo es el video el que se ha trabado. Bueno, la relación que tienen los padres, ya sea que estos vivan juntos o separados, lo adecuado es que ambos padres estén de acuerdo en este tema y se debe evitar caer en el error de ocultar el noviazgo a uno de los padres, casi siempre al papá. Y hay dos aspectos fundamentales por los que esto no se debe hacer. Le están dando a sus hijos una clase sobre cómo mentir en una relación sin tener en cuenta la opinión o los sentimientos de su pareja. Su hijo está cargando con los miedos y dudas de uno de los padres, por lo cual probablemente lo lleve a tener una mala elección de pareja, en especial si los temores en el padre generan violencia. No le vayamos a contar a tu papá porque eh, te va a matar. Eso nunca es positivo. Si en realidad se da una situación de que uno de los padres es agresivo, busquen ayuda profesional para tratar el tema de la violencia intrafamiliar. Pero en lugar de prohibir el noviazgo, lo más efectivo es hacerlos reflexionar sobre la importancia y las responsabilidades que trae tomar esa decisión. Invítenlo a sus hijos a pensar en los motivos por los cuales quiere tener una relación de noviazgo. Que se asegure que no sea simplemente por pertenecer a un grupo o por sentirse grande o mayor. Explíquele que no hay que tener tanta prisa porque apenas está empezando la adolescencia y tiene muchos sueños por cumplir. Ya no se oye.
Sí le escuchamos. Lo único que si gusta, cierre la cámara, licenciada Martita, porque sí se ha quedado frisada. Es que no me dejan. Es que es el problema. Ya la quise apagar, pero no me Va. dejan. Pero sí le escuchamos, no se preocupe. No me vean, porque me he quedado ahí con una pose terrible. No, no se Bueno, preocupe, licenciada, pero sí le escuchamos. ok. Bueno, Ok. eh, si ustedes eligen esta estrategia de tratar de hacer reflexionar a su hijo adolescente, tienen que tener en consideración que esto no va a ser fácil y va a requerir de ustedes que sean muy pacientes, muy constantes, pero sobre todo que sean muy comprensivos. También es muy, muy importante que no menosprecien los sentimientos. Muchas veces los padres le comienzan a decir que vas a saber tú qué es el amor, que vas a saber tú qué es estar enamorado. A veces incluso utilizamos expresiones un tanto peyorativas, que si ni siquiera te puedes limpiar y ya querés decir que tenés novio. Evite hacer esto porque decirle simplemente que no sabe qué es lo que siente o que lo que siente no es amor, solo va a lograr que se aleje de ustedes porque va a sentir que no lo comprenden. Y entonces va a buscar la orientación en otra parte y no donde la debe buscar, que es con ustedes que son sus padres. Lo ideal es sentarse a explicarle cómo comprenden ustedes el amor y cómo el amor tiene que estar basado en el respeto mutuo y que significa sentir afinidad con una persona y que a veces hay amistades que muchas veces podemos confundir con amor, pero sin menospreciar los sentimientos de su hijo. Uno de los mayores temores de la mayoría de los padres de familia es un embarazo adolescente. Entonces, en este caso, usted se tiene que plantear qué tipo de educación sexual usted puede brindar a su hijo, en especial poniendo gran énfasis en el respeto que él y ella tienen que tener de su cuerpo y cómo establecer límites dentro de su relación de noviazgo. Yo como psicóloga, pues naturalmente entiendo que este es uno de los mayores temores, pero tenemos que recordar que hay muchas otras cosas que pueden convertirse en problemas en un noviazgo adolescente cuando el adolescente no está listo para tenerlo. Puede descuidar sus estudios, puede dejar de tener amistades, puede dejar de practicar su deporte favorito, porque por esa misma intensidad con la que ellos viven todas las emociones, lo único que quieren hacer en este momento es estar con la novia, estar con el novio. Entonces necesitan mucha de nuestra orientación para que si lo tienen, que por lo menos se trate de un noviazgo saludable. Y para ello va a ser necesario que ustedes contemplen la posibilidad de abrir las puertas. Tengo que decirles que ya no me corre la presentación, pero bueno, lo más importante es lo que tengo que decirles. Que ustedes le abran las puertas al novio de su hija, especialmente, porque lo ideal sería que sea el novio el que visite a la señorita y no al revés, como sucede ahora cada vez más frecuentemente. Siempre va a ser mejor que ustedes conozcan a la persona y, y de la quien su hijo o su hija está enamorado y para basarse en hechos y no en prejuicios, saber cómo actúa, cómo piensa, qué le interesa y además ver si respeta las normas que como padres ustedes han establecido sobre el noviazgo. Recordemos que cuando todavía no existían los celulares y las personas tenían que llamar al teléfono de la casa, los papás se formaban una idea muy clara de cómo era el muchacho que estaba llamando a la casa o la señorita que estaba llamando a la casa por la forma en que saludaba cuando llamaba por teléfono. Si decía, buenas tardes, señora, ¿me podría comunicar con Marta? Pues ya los papás sentían, por lo menos este muchacho es educado, saluda.
Pero cuando llamaban por teléfono, se ponían en alerta y decían, pues, porque incluso en muchos hogares ya ni hay teléfonos fijos y nuestros hijos se están comunicando en forma directa a través de sus celulares. Entonces es más importante que nunca que ustedes conozcan a esta persona. También es igualmente importante que ustedes como padres le brinden confianza, comprensión, para que puedan orientar a sus hijos sobre los distintos aspectos del noviazgo. Cómo tener un noviazgo positivo, cómo evitar o detectar un noviazgo negativo o tóxico, de lo cual tratamos de hablarles mucho a sus hijos. Yo les comentaba a sus hijos mayores que yo trato de prepararme mucho para las charlas que les doy, hago investigaciones. Incluso para mí fue una sorpresa el saber que 5 de cada 10 adolescentes que están en relaciones de noviazgo sufren violencia adentro del noviazgo. Violencia que va desde eh, que le hable mal, le hable fuerte, que le prohíba hacer ciertas cosas, hasta cosas que van siendo cada vez más complicadas. Mil gracias, Mariela, porque usted está compartiendo. Mil gracias. Si quieren, nos vamos a la siguiente. Ahora la siguiente, ¿verdad? Entonces, hablamos muchísimo con sus hijos adolescentes de qué cosas tenían ellos que considerar como factores de riesgo para caer en un noviazgo tóxico que parece ser uno de los problemas que más está acechando a nuestros adolescentes. Y, y ustedes como padres, adicionalmente, tienen que insistir en que tener una situación de noviazgo implica una gran responsabilidad, porque se trata no solo de evitar los embarazos, porque si les decimos que ese es el único riesgo, pues ellos van a creer que simplemente con tomar alguna medida anticonceptiva, pues ya no hay problema. Y son muchos los riesgos. Los sentimientos de las personas pueden salir gravemente lastimados. La autoestima de nuestros jóvenes se puede ver perjudicada y nosotros necesitamos hablarles de todo esto. En la siguiente diapositiva es importante que ustedes establezcan las normas y las reglas que les brindarán tranquilidad. Si ustedes norman y ponen reglas, eso les va a ayudar a sentirse más tranquilos y también de alguna manera también les van a brindar seguridad a sus hijos. Recuerde que cuando usted establece normas, tiene que ser firme, tiene que ser constante en su cumplimiento, sin dejar de expresar amor y respeto por sus hijos. Horarios de visitas, cumplir con responsabilidad en los estudios, horarios de salidas, comportamientos que ustedes consideran que no son apropiados, como los besos apasionados en público. Y esto incluye respetar la normativa del colegio en ese sentido, porque muchos de sus hijos, cuando algún maestro le llama la atención por una situación de esta naturaleza, pueden llegar a responder altaneramente a los maestros que les llaman la atención y les dicen, yo tengo permiso de mis papás, entonces usted no me puede decir nada. Y yo creo que eso es algo importante de reflexionar, porque ustedes saben que en todos los lugares hay normativas. Y yo les expliqué a sus hijos que esto no se trata de que estemos en un colegio con normas que sean ridículas. Es una preparación para la vida real. Es una preparación para el mundo adulto. Y en el mundo adulto hay muchísimas empresas que prohíben y sancionan las relaciones de noviazgo entre sus empleados. Entonces es importante que ellos aprendan desde temprano a acatar este tipo de normativas. La siguiente diapositiva.
Eh, tenemos que reconocer las etapas y los tipos de noviazgo. Eh, a medida que va cambiando el tiempo, las experiencias van cambiando. El amor romántico que se vive en el inicio de la adolescencia, donde solo están ahí suspirando, viendo de lejos a un niño o una niña, al final de la etapa del adolescente, realmente sí se puede llegar a vivir un amor con mayor claridad en el tipo de pareja que le gustaría tener para comprometerse. Es por eso que es tan importante que nosotros lo guiemos en la forma en que se vive ese primer amor o ese primer noviazgo al inicio de la adolescencia. Va a ser determinante y va a dar forma a esas futuras relaciones que ya van a ser como más formales o más serias. Y existen diferentes tipos de noviazgo, los discutimos bastante ampliamente con los jóvenes, no con los niños, sino que solamente con los jóvenes, dependiendo muchas veces de los motivos con que se plantea la relación. Hicimos mucho hincapié en cómo evitar los noviazgos tóxicos, que hoy en día, como les decía, parecen ser un problema muy frecuente y creciente. Para algunos adolescentes, el noviazgo es una relación seria, en donde sí se valoran los sentimientos de la otra persona y además se establece un acuerdo de respeto y de fidelidad. Sin embargo, para otros es un juego, donde lo más importante es disfrutar el momento y solo se trata de experimentar. Y lo único que se quiere es hacer esto, tener experiencias, eh, tratando de no involucrar los sentimientos. Entonces, nuestros adolescentes necesitan saber que este último tipo de noviazgo es muy peligroso, porque ahí es donde siempre sale alguien lastimado. Y estas cicatrices pueden llegar a moldear sus relaciones futuras. La manera como sus hijos vivan el noviazgo va a estar muy relacionada con los valores que ustedes les inculquen en el hogar y el desarrollo de la autoestima. De la orientación que ustedes le brinden, va a depender en gran medida que su hijo o su hija experimente un noviazgo positivo y sepa reconocer o evitar un noviazgo tóxico. Para lograr que nuestro adolescente viva un noviazgo positivo, si no lo podemos parar, si no podemos parar que tenga novio, entonces tenemos que orientarle en los siguientes puntos. En la siguiente diapositiva hablamos de que es necesario fortalecer la autoestima de nuestros adolescentes. Enseñarles a nuestros hijos que para poder tener una relación con otra persona, es imprescindible amarse ellos mismos, reconociendo sus valores, sus necesidades, sus deseos, comprendiendo sus debilidades y sobre todo desarrollando sus talentos y entendiendo algo que muchas veces incluso a los adultos les resulta difícil, y es entender que la otra persona no te pertenece, no es tuya, no es un objeto, no está ahí solo para darte felicidad. Y para lograr todo esto, ustedes tienen que seguir incentivándolo a que practique alguna actividad en la que se sienta feliz. Un deporte, una habilidad manual, música, canto, baile, drama, que desarrolle sus talentos y que establezca un plan de metas que desea lograr para su vida. Si tiene talento para la pintura, que realice cursos que le permitan desarrollar esa habilidad. ¿Por qué? Porque cuando las personas tienen una autoestima adecuada, van a elegir rodearse de personas que les ayuden en su desarrollo personal, con las que sientan afinidad, que las valora, que las respeta y que también tienen una autoestima adecuada. Entonces, cuando nuestros hijos entran a una relación con una baja autoestima, los riesgos son muchos. Veamos la siguiente diapositiva y enseñemos a nuestros hijos que independientemente de que tenga novio o novia o no, tiene que tener sus propios intereses y su propio espacio.
Porque para que una relación sea positiva, es importante que ambos tengan sus propios intereses, que luchen por lograr sus metas y sus sueños, lo que implica que cada quien puede desarrollar actividades por separado y algo otras que van a hacer juntos. Y en ambas poderse sentir cómodos y seguros, tener espacio para cumplir con sus responsabilidades académicas y motivar también a su novio o a su novia para que dé lo mejor de sí mismo en los estudios. Acuérdense que yo siempre les digo que sus hijos tienen una profesión. Ellos son estudiantes. Esa es su profesión. Esa es su actividad primaria de vida en este momento. Entonces, solamente van a poder demostrar que están preparados para tener novio o para tener novia si logran compaginarlo con su meta principal de vida, que son los estudios. Y ahí yo les voy a decir, es preferible que ustedes le digan, bueno, de lunes a jueves el novio no te puede venir a ver, porque tú tenés que estar dedicada a tus estudios, a hacer tus tareas. Y si todo va bien durante la semana, pues viernes, sábado y domingo te puedes ver con él. Es preferible eso y no ir día a día, porque cuando van ustedes día a día, vamos a ver, pregúntame mañana, vamos a ver, ustedes generan como una ansiedad en los jóvenes. En cambio, si ellos ya saben qué días sí, qué días no, pues se van acomodando mejor. Veamos la siguiente diapositiva y entendamos qué importante es que para evitar esos noviazgos tóxicos, que sus hijos sigan teniendo tiempo para los amigos, que entiendan, como yo les decía, que esa persona no les pertenece y que cada uno tiene la libertad de compartir su tiempo con sus amistades y comprender que de vez en cuando cada uno necesita un espacio de privacidad. Siempre recuerdo a una mamá que me consultaba con su hijo adolescente y ella me decía que le había puesto, no, no era correcto, pero sucedió, le había puesto apodo a la novia de su hijo y yo le dije, ¿y cómo le pusiste? Le puse oxígeno porque no le da aire. Entonces, tenemos que enseñarles a que ellos tienen que dar ese espacio de privacidad. Y ahora tenemos que aprender que con las redes sociales esto es cada vez más difícil, porque parte de los noviazgos tóxicos que estamos viendo es que los jóvenes están constantemente chequeando en su celular si el novio o la novia está en línea o no está en línea, si le ha dado like a alguien, si está en línea y no me está mandando mensajes a mí, con quién se está mensajeando, y es una verdadera tortura. Entonces tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a evitar absorber a la otra persona exigiendo atención todo el tiempo y brindar a la otra persona la oportunidad de extrañarlo. Y señores, este es un consejo que aplica incluso para nosotros los adultos y nuestras relaciones matrimoniales, porque a veces esos noviazgos tóxicos se convierten en matrimonios tóxicos. Bueno, veamos la siguiente diapositiva y que dice conocer los límites y aprender a manejar las presiones de grupo. Es muy importante que ustedes enseñen a sus hijos adolescentes a conocerse a sí mismos para que puedan sentirse seguros cuando, justamente cuando se presenten esos momentos de tentación, porque los van a ver, para poder así establecer los límites sin miedo. No es que yo no le puedo decir que no porque me da miedo que me deje y se vaya con otra que le diga que sí. Pensar hasta dónde quiere llegar con esta relación y que sea capaz de expresarlo libre y firmemente a su novio, ¿verdad? Hablar de estas cosas antes de ser novios o de empezar una relación o al inicio, por lo menos de la misma, los ayuda a determinar si tienen los mismos intereses, si tienen los mismos valores y si respetan su forma de pensar y actuar. Y yo tengo que decirles que a mí siempre me sorprende que en especial los varones, ellos cuando hablan de las niñas, no dicen
con esa niña no quiero andar porque sus papás son bien ridículos y no le dan permiso a nada. Cuando hablan de las niñas dicen, es que a esa niña sus papás sí la cuidan y no le dan permiso de todo. Y por eso quiero que sea mi novia. Entonces no se dejen engañar, padres, porque los hijos siempre te dicen, todos tienen permiso de ir, todos lo hacen. Yo soy el único que no lo hago. Y a veces eso es mentira. Y yo siempre se lo digo a las niñas también. Veamos la siguiente diapositiva. No ceder a las, bueno, hablábamos también de no ceder a las presiones de grupo, porque sabemos que las presiones de grupo son muy fuertes y que no sea por miedo al rechazo o por perder a los amigos, por no pertenecer al grupo cool, que ellos hagan cosas que les hagan romper sus valores. Pero queremos, regrésese al anterior, gracias. Queremos que nuestros hijos adolescentes sepan exactamente qué es lo que desean en una relación de noviazgo. Cuando se empieza una relación, ellos tienen unas altas expectativas, que creen que todo va a ser felicidad, ilusión, casi como unos violines ahí a la par. Y no toman en cuenta lo que la otra persona desea, lo que sucede en la vida real. Y para tener un noviazgo que sea positivo, es importante que ambos deseen lo siguiente, que los dos, tanto el joven como la señorita, tratarse con respeto en todo momento, dialogar para resolver cualquier malentendido, mantener confianza y fidelidad. Porque ojo, ahora todo esto de los trayentes y que me traigo con alguien implica que tienen todos los mismos derechos del novio, pero no son exclusivos. Entonces yo creo que eso no llega a buen lugar. Apoyarse mutuamente en las actividades personales, en cumplir las metas. Si ustedes tienen, si su hija tiene un novio que le ayude a estudiar o le explica, pues es un novio que vale la pena. O si su hijo tiene una novia que le dice, no, no vengas hoy porque mañana tienes un examen importante, es una novia que vale la pena. Eh, Evitar la violencia a toda costa y jamás justificarla. No importa lo que la otra persona haya hecho, o si se puso una falda corta, o volteó a ver a un niño, eso no le da derecho a nadie a ser violento. Entonces, no justifiquemos la violencia. Si no le parece la conducta de la otra persona, siempre puede tener la opción de dejarla. No están casados, son novios, pero nunca de violentarla. Ser respetuoso con las opiniones, sentimientos y pensamientos de la otra persona. Sentir seguridad para poder expresar sus opiniones, sentimientos y pensamientos. Sentir la confianza de poderle contar los secretos y que él no los va a andar contando o ella. Respetar el tiempo con los amigos de cada cual, así como las actividades individuales. Y tomar decisiones juntos, pero sin presiones de grupo. Y disfrutar de la compañía del otro sin estrés, porque yo les decía a sus hijos que si una lección les iba a quedar de la charla, que yo quería que fuera que es que el amor no duele. Ellos, si van a tener una relación de noviazgo, no es para estar como Romeo y Julieta en aquel conflicto y que por último deciden que mejor se matan. No, es porque ellos se sienten mejor, se sienten felices compartiendo tiempo y alegrías y actividades con esa otra persona. Que eso pues a todo el mundo le agrada. Siguiente diapositiva, algo que es tremendamente importante. Yo incluso he utilizado esta palabra que es muy fuerte, que es celotipia, que son unos celos enfermizos. Eh, Evitar tener celos, enseñémosles a evitar tener celos por las amistades o por las parejas anteriores. Creo que es importante que sepan que varios de los estudiantes del grupo de los grandes de tercer ciclo de bachillerato, cosa que fue muy interesante para mí porque por regla general ellos prefieren no decir nada. En esta ocasión sí se acercaron mucho a hacer preguntas y esta fue una de ellas. ¿Cómo manejar
las relaciones con parejas anteriores, si estaba bueno que se siguieran comunicando o no. Entonces yo les decía, pero es que todo dentro de un margen, de un límite, porque no puede ser que el exnovio o la exnovia siga siendo la confidente o el confidente, porque eso abre la posibilidad a la infidelidad. Pero sí creo yo que hay formas apropiadas de expresarlo, porque puede molestar, pero sin que esto caiga en que es por inseguridad o desconfianza. A mí me gustaría que si tú tienes una buena relación, porque terminaron de amigos, está bien, pero que no sea tu confidente, porque me hace sentir que yo no soy lo suficientemente confiable para ti. Y tener muchísimo cuidado con esto de las redes sociales. Esto se presta enormemente para que los celen, los persigan y los estoqueen debido a que hay como la posibilidad de mantener como una vigilancia permanente. Veamos la siguiente. Inevitablemente, en el caso de los adolescentes más grandes, hablar de noviazgo también implica hablar de sexualidad. Y ahí entran en juego muchos aspectos. Yo creo que lo ideal sería que los adolescentes esperaran, no están listos. Y yo les expliqué a ellos que yo no quería decirles que los únicos problemas de iniciarse en las experiencias con su sexualidad estaban en quedar embarazados o la transmisión de enfermedades, porque ellos creen que entonces es bien fácil evitarlo, cuando los estudios nos dicen que eso no es cierto, ¿verdad? Porque ellos por su misma impulsividad e inmadurez muchas veces no lo evitan apropiadamente. Pero es que además es importante entender lo vinculado que está eso a la parte afectiva de la persona y el daño que puede generar. ¿De qué sirve tener un momento de una experiencia emocionante si después te vas a sentir muy culpable, muy mal contigo mismo? Es algo que yo no quería hacer, que no estaba preparada y que solamente lo hice porque estaba bajo presión, porque no supe cómo decir que no, porque no quiero que mi novio me deje y busque a otra que sí deja esto. Yo creo que es súper importante hablar todas estas cosas. Y ustedes no tienen idea el impacto que pueden tener sus palabras si ustedes lo hacen a tiempo. Siempre me recuerdo de una película de Mel Gibson en donde él se queda en el fin de semana que su hija adolescente va a ir a la prom, a la fiesta de graduación, y se da cuenta que su hija tiene planes para iniciar su vida en ese aspecto con el muchacho que le gusta. Y él está desesperado, no sabe qué hacer. Y entonces viene y cuando trata de hablar con ella, se le atragantan las palabras, pero finalmente se le ocurre y le dice, tú te mereces que eso sea un momento muy especial. No permitas que te presionen, ni que sea la carrera, ni que, o sea, de verdad, tú te mereces eso porque tú sos una persona valiosa. Y entonces resulta que cuando nada parecía que había funcionado, la niña, o sea, como que se le repiten las palabras de su papá en su mente y se da cuenta que lo que le está ofreciendo el niño, el que están haciendo casi, pues es una película gringa, ¿no? Y eso es algo muy común en los Estados Unidos, que tienen la habitación del hotel ahí en el mismo lugar donde tienen la fiesta y están haciendo casi que fila. Y ella dice, esto no me hace sentir especial, esto no me hace sentir valorada, yo no quiero hacerlo. Y entonces ella decide no hacerlo, sin necesidad de que pues el papá la hubiera querido amarrar a un poste y no dejarle permiso de ir a la fiesta, ¿verdad? Pero logra con sus argumentos hacerle entender que ese es
una faceta muy importante de la vida de las personas, que no se debe tomar a la ligera ni se deben tomar decisiones apresuradas. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos que entender, aunque a ellos no les gusta que yo les diga eso, que hay que prepararse para el momento de la ruptura. Si tú sos el tipo de joven o el tipo de jovencita que te vas a estar hiriendo porque te dejaron, no estás lista, no estás listo para tener una relación de noviazgo. Y aunque al inicio de la relación, eso es lo último en lo que se piensa, sí tiene que saber cómo reaccionar ante esta situación. La primera ruptura puede ser muy dolorosa, especialmente si están muy enamorados, por lo que es muy fundamental que ustedes como padres le brinden apoyo, comprensión en esto que para él es un momento de crisis. Aunque ustedes como padres digan que esto no es nada, no es el fin del mundo porque solo era tu primer novia, para ellos es importante y sienten una gran tristeza. Y eso es lo que ustedes tienen que aprovechar como un momento de aprendizaje, de aprender a gestionar la tristeza que viene de la ruptura. Y yo les expliqué ampliamente a ellos que tenemos que entender que las relaciones en esta etapa suelen ser cortas, que es un porcentaje tan chiquitito el que se casa con ese primer novio de la adolescencia y que por regla general los noviazgos, digamos, exitosos de la adolescencia duran entre 4 meses y lo que más, año y medio. O sea que eventualmente van a romper, ¿verdad? Entonces, el aprender a gestionar todos esos sentimientos de tristeza por la ruptura hace madurar a la persona y le hace aprender para sus relaciones futuras que aunque la otra persona pueda ser valiosa, se le puede acabar el amor. Y eso hay que respetarlo porque no podemos obligar y hacer que una persona nos ame a la fuerza. Vieran qué difícil es cuando a mí me toca trabajar con padres que están en proceso de separación y uno de ellos no acepta eso. No puede permitir que se divorcien porque no puede aceptar que la persona ya no lo quiere. Y quieren imponer su voluntad y forzar la permanencia. Y eso no es respeto tampoco por la otra persona. Y también es importante irles enseñando que no guarde rencores, que también asuma cierta responsabilidad sobre la situación cuando la hay, porque a veces no, ¿verdad? Y que va a tener que ir aprendiendo a manejar su dolor y a pasar la página. Yo estuve trabajando el año pasado, bueno, a principios de este año con un adolescente que yo tenía mucho tiempo de no ver y que les pidió a los papás, llévenme donde la Martita. Y lo que pasaba era que él tenía su novia, que él estaba enamoradísimo y la novia lo había cortado en una forma un poco cruel, ¿verdad? Entonces él estaba devastado. Y me decía, yo no puedo hablar esto con mis padres porque ellos me ridiculizan y yo estoy sufriendo mucho. Y bueno, ahí estuvimos varias sesiones conversando con él, haciéndolo sentir comprendido. Y él me hacía reflexiones que me parecieron súper interesantes porque esa primer novia que él había tenido no era de su colegio, sino que era de otro colegio. Y él me decía, yo les digo a todos mis amigos que si algo he aprendido de esta ruptura es que qué importante es no buscarte la novia en tu mismo colegio. Porque si yo estoy sufriendo así con ella en otro colegio, solo de imaginarme que ella está platicando con otro y que le está agarrando la mano a otro, no sé qué, no me imagino qué tortura más grande sería que estuviera en mi colegio o peor aún en mi clase. Y enfrentémoslo, la mayoría de los primeros noviazgos se dan en el mismo colegio, ¿verdad? Entonces, y cuando sea el hijo de ustedes quien decide terminar, es importante que ustedes le inculquen que lo haga en una forma que evite herir innecesariamente a la otra persona. Esa es parte de una formación de un ser humano valioso, que le agradezca el tiempo que compartieron juntos y que le explique por qué quiere terminar. Porque por Dios, hay niños que tienen meses de andar juntos
y el niño le manda un mensaje y le dice, ya no me gustas, me gusta la fulana. Esa no es la manera de terminar un noviazgo, ¿verdad? Entonces, todo eso se los tenemos que ir enseñando. ¿Y quién mejor que ustedes, que son sus padres? Entonces, si no lo podemos evitar, que yo sé que sería lo que ustedes quisieran, tenemos que guiarlos paso a paso en cada uno de los aspectos. Y veamos la siguiente diapositiva. Porque lo que yo les explicaba a sus hijos es que les estábamos dando esta charla porque nosotros no deseábamos que ellos fueran parte de una estadística de violencia, de un noviazgo tóxico. Porque si 5 de cada 10 lo están sufriendo, eso significa que si ustedes tienen una hija que tiene su mejor amiguita, son dos, a una de las dos les va a tocar un noviazgo tóxico, especialmente si nosotros no tomamos todas estas medidas de precaución para evitarlo. Entonces, no dejemos que nuestros hijos sean parte de una estadística de violencia, porque está sucediendo y desafortunadamente mucho. Bueno, estoy lista para sus preguntas, que espero que esta noche sean muchas para compensar por todos los problemas técnicos que hemos tenido. Hoy sí nos ha fallado, pero pues gracias a Dios logramos terminar la charla. Bueno, a este momento pues la licenciada Martita está en la disposición de contestar a sus preguntas, a sus inquietudes. eh, es donde aprendemos más realmente, cuando hay, pues se da esta dinámica. Tengo una y ahorita quiero ver. Dice, gracias por tocar este tema. eh, es muy importante para los que tenemos hijos en esta etapa. Es muy difícil en muchos sentidos como padres llegar a este nivel. Le comento, nosotros no sé si hemos hecho bien, ya que le hemos prohibido la amistad con el que pretendía a nuestra hija, ya que como padres no vimos que fuera una personita que aportara bien a ella. Pero como madre me duele mucho verla llorar por esta situación, pero un corazón de madre no se equivoca. Pero no hay manual. Gracias por su aporte. Sí, bueno, yo creo que es súper importante lo que nos dice porque definitivamente yo creo que el corazón de madre tiene grandes instintos. Y cuando nosotros no nos gusta un niño, por regla general, hay razones ahí detrás. Mi punto es que si ustedes se sienten plenamente seguros de que esa persona no le conviene a su hija, yo creo que sí, ustedes están en la potestad de prohibir esa situación, pero yo creo que tiene que haber explicación, porque no estamos tratando de un niño chiquitito de 5 años, sino que estamos tratando de un adolescente a quien le queremos enseñar a que tome mejores decisiones y que entienda por qué ese joven no nos parece para que la pretenda o la visite. Gracias, licenciada Marta. Me hacen una pregunta que creo que pues es bien importante explicarlo y me dice una madre de familia, ¿cómo converge esta charla a alumnos y padres, que es algo natural, pero que en el colegio no se permiten relaciones sentimentales? Igual lo Sí, hablamos en un inicio, pero creo sí, que va a lo ser hablamos, bueno. pero lo vamos a repetir porque no sabemos en qué momento se incorporó a la charla. Exacto. Es que realmente en el colegio no es que se prohíba el noviazgo, porque el colegio no puede tomar esa decisión por encima de los padres. Son los padres los que van a autorizar a sus hijos tener novia o no tener novia, ¿verdad? El colegio lo que pide es que si se dan las relaciones de noviazgo, que no se den comportamientos inapropiados adentro de las instalaciones del colegio, en donde ellos andan buscando un lugar, en donde besarse apasionadamente, en donde estarse tocando. De hecho, por eso, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, en la diapositiva donde hablé al respecto, están dos, un niño y una niña en clase y están agarrados de la mano, cada quien
escribiendo con la otra mano, o sea, como que un zurdo anda de novio con una derecha. Entonces están agarrados de la mano. Y la elegí porque me acordé mucho del papá de una amiga muy querida mía, que mi amiga tenía una hermana menor. Y justamente el novio era zurdo y ella era derecha, y cuando lo invitaban a cenar a la casa de mi amiga, comían agarrados de la mano. Y uno se metía el tenedor con la mano izquierda y la otra se metía el tenedor con la mano derecha y estaban agarrados de la mano toda la cena. Entonces el papá se sentía desesperado de ver aquello, sofocado, incómodo. Hasta que un día le tuvo que decir al muchacho, mira, déjame de estar jugando a la niña. O sea, soltarle la mano por lo menos a la hora que estamos aquí con él. Entonces, hay un lugar para cada cosa. Y yo les explicaba que yo les dije a los estudiantes, no se trata de que ustedes estén en un colegio ridículo o que tengan normas absurdas. Todo lo que se está tratando de hacer es una preparación para la vida. Señores, hay empresas que prohíben las relaciones de noviazgo entre los miembros de la misma empresa y que cuando estas se dan, porque a veces son inevitables, los empleados tienen que acercarse a la dirección o a recursos humanos y explicar que ellos están en una relación de pareja, y a veces se tiene que tomar la decisión que solo uno de ellos se quede. Y esa es la política de la empresa. Y no vamos a decir que un matrimonio es algo anormal. Simplemente no es permitido en esa empresa. Pues así es las demostraciones públicas de afecto entre los adolescentes en las instalaciones del colegio. Yo lo veo súper claro. Gracias, licenciada Martita. Y en efecto, sí, o sea, lo que está prohibido son las demostraciones de cariño. Y realmente, como dice la licenciada Martita, hay un lugar para cada cosa. Y lo que queremos es eso, que los alumnos pues aprendan eso, aprendan a respetar realmente. Siempre la licenciada Martita le pone ejemplos bien ilustrativos y decía, usted no va a estar con su novio sentado ahí en la sala de su casa y besándose enfrente de sus papás, ¿verdad? Entonces, así es realmente en el colegio, es aprender a reconocer y a respetar en el lugar en el que se encuentra. También una madre de familia me Y pregunta. solo quiero agregar algo. Nuestros hijos se confunden muchísimo, porque si ustedes ven las series, yo las veo, y las veo a veces no porque me gusten, sino que porque tengo que estar enterada y poder conversar con ellos en su mismo idioma. Si ustedes ven las series que están diseñadas para 16 años, o sea, de verdad, yo a veces me pellizco y digo, no puede ser. O sea, son series que quizás en mi tiempo primero no existían, pero si hubiesen existido, hubieran sido para mayores de 21, ¿verdad? Entonces, ellos se confunden y no entienden que nosotros estamos en un punto geográfico. Somos una demografía particular. Los salvadoreños todavía nos caracterizamos por ser más conservadores que los americanos o que los europeos. Entonces ustedes ahí son esos precisamente los temas culturales, y a lo mejor a un europeo le da permiso de recibir a la hija, al novio en su habitación y no tienen problema con eso. Pero nosotros sí. Yo por lo menos hasta ahorita no conozco papás con hijas adolescentes que les den permiso de llevar el novio al cuarto. Lo que sí conozco son papás con hijos varones un poco mayores, quizás ya se graduaron del colegio y las niñas los llegan a visitar constantemente a los varones y se meten al cuarto con ellos. Y eso los papás casi nunca lo detienen, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa. Pero sí, yo creo que ante tanta confusión que nuestros hijos están experimentando, nosotros tenemos que abordar todos estos temas. Totalmente. De hecho, una madre de familia me pregunta, ¿recomienda leer libros sobre el tema y cuáles podrías, o sea, qué libros podría leer?
Bueno, lo que pasa es que es un poco difícil a veces recomendar porque a veces pueden darse choques, voy a decir, ideológicos, si la familia es católica, cristiana, muy conservadora o no, los cánones van a ser diferentes. Yo creo que si ustedes visitan una librería y dependiendo de los valores que ustedes manejan, ustedes van a poder encontrar mucha orientación al respecto. A mí en lo particular, sí me gusta mucho, no específicamente con el tema del noviazgo, pero sí con la crianza de los adolescentes, educando hijos con amor y lógica. Eso y eso lo pueden encontrar en internet. Y no sé si solo está en inglés, pero si ustedes ponen Love and Logic, ustedes van a encontrar un montón de bibliografía y montón de hasta cursos que hay, ¿verdad? Pero a veces es difícil recomendar uno en particular porque especialmente en el tema del noviazgo, de la afectividad y de la sexualidad humana, pues cada persona tiene una visión. Entonces, creo que ya les he contado que con el tema de la educación de la sexualidad, llegó en cierta ocasión un preadolescente y me dijo, yo no puedo trabajar hoy, yo necesito hablar algo con usted. Me dieron una charla hoy y me explicaron tal y tal cosa. Y ay, Dios, dije, la dichosa charla. Entonces yo le dije, ay, fulano, sí, pero fíjate que yo creo que tú tienes que hablar con tu mamá. ¿Tú ya hablaste con tu mamá? No, es que yo no quiero hablar eso con ella. Sí, pero tú tenés que hablarlo con ella. ¿Por qué? Yo lo quiero hablar con usted, no lo quiero hablar con ella. Porque yo no te quiero confundir, porque cada familia tiene sus valores, porque el tema de la sexualidad, uno de los grandes, voy a decir, núcleos de conflicto con la educación de la sexualidad, es que esto no se puede enseñar así como el sistema respiratorio. Entran en juego valores, creencias, cultura, religión, un montón de cosas que son muy propias y particulares de cada familia. Entonces, ¿y cómo que me va a confundir? Me dijo. Y como él me estaba haciendo preguntas muy puntuales sobre las relaciones prematrimoniales, yo le dije, porque yo soy conservadora y pues yo no estoy de acuerdo con las relaciones prematrimoniales, pero yo no sé si tu mamá sea liberal y ella sí esté de acuerdo y yo no te quiero confundir. Y entonces el niño que estaba decididísimo de que no lo iba a hablar con su mamá, sino que conmigo me dice, no, mi mamá tampoco está de acuerdo con eso, así que mejor explíquemelo usted, porque yo no quiero hablar estas cochinadas con ella. Esa cochinada. Entonces yo me moría de la risa, ¿verdad? Pero, pero la realidad es que nosotros lo que más tenemos que entender es que nuestros hijos necesitan tener a alguien a quien preguntarle y que ese alguien deberíamos ser nosotros. Yo no sé si voy a cometer una incidencia, pero yo tengo que decirles, se me acercaron mucho de los grandes, cosa que fue muy agradable, muy grata sorpresa, porque significa que estamos logrando romper brecha y están agarrando confianza. Y me hicieron varias preguntas, traté de contestarlas lo mejor posible. Pero me llamó en particular a la atención una jovencita, y yo tengo que decirles, yo la vi una niña muy formal, muy atinada. La vi como que era una mini doctora. Creo que va a ser doctora en el futuro. Y ella me dijo que muchas gracias por la charla, que había estado muy interesante, pero que ella me quería hacer una observación. Y yo le dije, ajá, ¿cuál es? Pues es que siempre nos hablan de temas de noviazgo, pero no nos dan charlas de educación sexual y nosotros las necesitamos. Entonces yo le dije, bueno, pues sí tienes razón, pero yo creo que lo principal ahí es que tal vez no todos, pero la mayoría de los padres estén de acuerdo en que se brinde ese tipo de charla. Entonces se los dejo como inquietud, porque si nuestros hijos nos lo están pidiendo es porque lo necesitan. Gracias, licenciada Martita. En efecto, sí, tratamos de
de cuidar los temas y sabemos que hay temas en los que algunos padres de familia podrán estar de acuerdo, otros no, y siempre, como repito, se abordan con el profesionalismo y por eso contamos con la guía de la licenciada Marquita para pues que sus hijos reciban la información correcta y bueno, ustedes también como padres de familia también reciban estas charlas. Hay una madre de familia que solo me comenta, y por cierto es muy atinado, ahí va en línea lo que usted dice, y es que los niños y adolescentes cuando no sienten confianza, hacen las cosas a espalda de cualquiera, o en todo caso buscan a otras personas, y no siempre las personas que buscan, pues son las adecuadas. Yo cuando las niñas, porque especialmente me pasa con las niñas, me dicen que los padres no las dejan tener novio, que ellas ya tienen novio, pero que los padres no lo saben, yo trato de irme por la línea de explicarle, mira, el problema es que si tú no les decís, eventualmente ellos se van a dar cuenta y va a haber una pérdida de confianza importante. Pero además de eso, pero las niñas me dicen, sí, pero mis papás me van a perdonar porque como yo soy la hija, me tienen que perdonar. Ajá, sí, pero además de eso, si tú te estás viendo a escondidas con tu novio, tú te estás poniendo en un gran factor de riesgo. Tus papás ni siquiera saben dónde estás y con quién. Y a la hora de las horas puede ser que tú no puedas detener a un niño que se está sobrepasando contigo y no va a haber nadie que te ayude porque nadie sabe que estás ahí. Entonces, reflexiona un poco al respecto. Yo siempre se los digo. Exacto. Me dice un padre de familia, muy interesante charla. Yo platico con mi niña, ella tiene 13 años, no tiene novio, pero me comenta que algunas compañeras andan de novia, pero que los novios les dicen que ellas no son las oficiales, sino que tienen otra novia de su mismo grado. Me preocupa que están aceptando el poliamor, ¿cómo le llaman? Sí, ese tema del poliamor a mí me parece, o sea, francamente dañino. Pero si ustedes vieran la publicidad que están recibiendo sus hijos sobre ese tipo de temas, realmente es escalofriante, donde les dicen que la monogamia es poco natural, que lo mejor del mundo es el poliamor. Entonces yo creo que hay que discutirlo muy abiertamente con ellos y decirles que esto ya se ha intentado muchas veces en el pasado y nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado. Por lo menos no en nuestra cultura occidental, porque sabemos que en la cultura mm, del Medio Oriente, especialmente en los países musulmanes, eso es una realidad, pero pues ahí no podemos meternos en las creencias y los valores religiosos de otros sectores, ¿verdad? Yo solamente tengo que decirles que hace mucho tiempo yo leí un libro que se llama Sultana y era de las esposas de un sultán. Y entonces ella ahí explicaba todo. Y realmente cuando uno lo lee, pues el asunto tiene sentido. ¿Pero por qué? No porque yo esté de acuerdo con el poliamor. Eso, ya hubiera habido un asesinato aquí en mi casa. Ay, no, no. Pero el asunto es que en los países musulmanes eso está extremadamente reglado, está normado. Los hombres que quieren tener más de una esposa tienen que entender que tienen que darle exactamente lo mismo a la primera que a la segunda, que a la tercera, que a la cuarta. Y te explican que solamente son los extremos en las posiciones socioeconómicas las que tienen varias. Los muy ricos o los muy pobres, porque los muy pobres, como no tienen nada, solo le ponen una carpa y la pueden tener igual que a la primera, ¿verdad? Pero no crean que es una cosa que sucede a lo loco. Y según ellos, nosotros los occidentales somos unos grandes, según ellos, somos unos grandes hipócritas porque los hombres occidentales son infieles y ellos no son infieles porque ellos se casan. Entonces, es bien complicado ese tema, pero el poliamor para mí hay que combatirlo y que no le toque a nuestras hijas ni a nuestros hijos. Eso nunca ha funcionado.
De hecho, fíjese, licenciada, que justo, pues la semana pasada, creo, uno de estos días, veía un video de ese tema y justo decían ese tema de que los occidentales normalizan eso de la infidelidad, pero que aún ellos como musulmanes, a pesar que está normado, hoy por hoy, muchos ya no lo hacen por esa misma condición que usted dice, que es, tiene que ser igual con todas las esposas. Entonces, que aún por religión y por creencia lo pueden hacer, se está dando mucho menos en la actualidad y ya solo pues tienen una esposa. Hasta ellos Y de mismos. todas maneras hay jerarquías, Sí, porque la que manda a todas las otras esposas es la primera. es la primera. Sí, pero Esa está es poco la a que poco va decide. dejando de ser una práctica que lo están haciendo, eso lo comentaba. Sí. También tengo otro comentario, una madre de familia, y me dice, ¿cómo podemos explicarle a nuestros hijos cómo hoy en día existen relaciones LGTB y que se están dando en los colegios? Bueno, yo realmente creo que ese es un tema bien difícil. Yo tengo que decirles lo mismo que les he dicho del poliamor. Ustedes no se imaginan la publicidad, equipárenla. Yo no sé si ustedes se acuerdan los primeros anuncios de Coca-Cola que eran una belleza, con una música hermosa. Hasta Michael Jackson salía, ¿verdad? Ujú. Em, Así es la publicidad LGBTI. Y los jóvenes están siendo horriblemente arrastrados por esto en un periodo de su vida en donde ellos no están listos para tomar decisiones. Y una de las jovencitas que está en terapia, porque ellas me tratan de convencer a mí, ¿verdad? Entonces me enseñó una de esas publicidades y decía algo así como, no te quedes atrás. Es el momento de participar con nosotros como comunidad LGBTI porque si no lo haces es el equivalente a que tuviste la oportunidad de abolir la esclavitud y no participaste. O que tuviste la oportunidad de luchar por los derechos civiles de las mujeres y no lo hiciste. Entonces yo le digo, mira niña, sinceramente yo creo que esto no se puede comparar. ¿Por qué no? Me dice. Bueno, porque pues yo estoy de acuerdo con que se haya abolido la esclavitud, pero cuando se les invitaba a abolir la esclavitud, a nadie lo andaban tratando de convencer de convertirse en negro, porque eso no tiene sentido. Y cuando se trabajó todo el tema de los derechos civiles de las mujeres, pues yo soy la primera agradecida porque pues pude recibir educación, puedo tener bienes a mi nombre, puedo votar, etcétera, etcétera. Pero a nadie lo andaban convenciendo de convertirse en mujer para eso. Entonces, ese es uno, porque tengo muchos puntos de quiebre con lo que está haciendo el movimiento. Tratar de convertir a todos nuestros jóvenes, no solo a que respeten su movimiento, sino que a que se hagan. Porque yo he recibido, por ejemplo, cosas que es donde me dicen de que ser heterosexual no es normal, que solo es frecuente. Y nuestros jóvenes lo oyen, nuestros niños lo oyen y creen que es cierto. Entonces, hay que hablar mucho al respecto. Hay que darles nuestro punto de vista. Hay que tener argumentos y hay que estudiar mucho, porque hay algunas cosas que son súper incomprensibles. Si en algún momento ustedes como padres de familia quieren que yo se las explique, yo las he tenido que estudiar porque no me ha quedado otra alternativa. Eh, yo creo que ya les dije que en a finales del 2021 hicieron flaquear mi vocación porque yo dije, bueno, si solo de esto se va a tratar ahora, quizás mejor me voy a retirar. Pero bueno, no. La cosa es que he aprendido mucho al respecto y yo trato incesantemente de orientar a los jóvenes y a los niños que están en esta situación que tristemente yo tengo que decirles están muy confundidos. Eso es lo que yo veo. Hemos abordado el tema también por la exposición que tienen a nivel de, de la virtualidad, o sea, una sobreexposición que tienen de este tema. Terrible. Terrible, sí. También, bueno, hay un comentario de una madre de familia que me dice 2 puntos.
Primero, si los adolescentes, novios, no se les permite expresar sus muestras de cariño frente a la familia o amigos, no los estamos empujando a que estas expresiones sean solamente cuando ellos se encuentren solos y llegar al error. Con esto no quiero decir que se permite en el colegio o en una cena familiar. Y dos, creo que es importantísimo recalcar que como padres no está bien permitir que el novio de mi hija llegue a la casa y se encierre en su cuarto, como tampoco está bien permitirlo al varón, permitirle que su novia llegue a la casa y se encierre, porque entonces como padres estamos fomentando también el machismo. Sí, definitivamente, totalmente de acuerdo con el punto número 2. Con el punto número 1, yo tengo que decirle es que hay ciertos límites, ¿verdad? Porque, o sea, yo soy una persona, pues enfrentémoslo, adulto mayor, tengo 38 años de casada, ¿ah? Pero a mí no me parece apropiado amontonarme con mi esposo en No, un restaurante. O sea, en serio, no me lo parece. Y yo podría decir, yo tengo derecho porque es mi esposo y tenemos 38 años de estar casados. Pero creo que a eso me refiero cuando les digo cada cosa en su lugar. Este, yo creo que los límites los van a tener que poner ustedes. Yo no creo que ustedes le digan, sí, amontonate enfrente de la abuelita, porque la abuelita se va a morir, ¿verdad? Y yo creo que si en el colegio se mira una cosa que se mira como respetuosa y apropiada, tampoco es que es una cacería de brujas, pero hay que poner algún límite, porque, o sea, los estudiantes, y yo creo que es importante que ustedes lo sepan, se están besando adentro del salón de clases con el profesor adentro, mientras el profesor está escribiendo en la pizarra. Esto les tenemos que decir que no es apropiado. No hay para dónde, yo lo veo súper claro. totalmente. Luego me dice un padre de familia también, buenas noches, quisiera saber si es una no muy buena idea. No, quisiera saber si es una no muy buena señal el hecho de que se inicie una relación siendo trayente. De hecho, debo decir, ese término yo lo Lo aprendí con que, usted. lo que pasa es que ya en este momento de la historia, creo que casi todos empiezan como trayentes. O sea, realmente esa es como la nueva modalidad y no se trata de que sea un mal indicador, pero que si ustedes tienen una hija niña, yo creo que ustedes le tienen que hacer ver a su hija, ok, pero ¿qué quieres tú? ¿Ser exclusiva? ¿Que te pida que sea su novia o no? Lo que pasa es que ahorita le están llevando la cabeza de tantas cosas, de la misma manera que ahorita pareciera que es más importante la boda que el matrimonio. Ahorita es más importante que te pidan ser la novia, pero con un gesto grandioso y que le llenan de... Yo de verdad no soporto eso, que le dan permiso de que le llenen el cuarto de globos y de mensajes y que le llenan la cama de flores. Por Dios, ¿y eso qué significa? Pues yo creo que hay que poner el límite en algún lado. Pues, no creo que sea mal indicador que sea atrayente, solo es la nueva modalidad, pero que tenemos que platicarles a las niñas. Yo les digo a las niñas siempre, si un niño te dice, ¿quieres ser mi novia? Aunque te parezca el más guapo del mundo, la respuesta es, voy a pensarlo. No es de un solo sí. Y ellas me dicen, ¿y por qué? Porque tenés que probar a ver si de verdad tiene interés y te vuelve a preguntar si ya lo pensaste. Porque hay un montón de niños que le andan preguntando a todas a ver cuál dice que sí. Y tú no quieres ser una del montón. Y lo siento, pero eso hay que hablar. También me pregunta cómo abordar el tema sexual con mi hija de 5º grado. Me di cuenta que ya tenía su novio y no le he prohibido, pero está el temor de un embarazo. Sí. Pues para luego es tarde. Yo creo que búsquese un libro de educación sexual y comience a hablar con su hijo porque desafortunadamente los niños ahora
tienen demasiada información sobre la sexualidad que es información inapropiada. Tristemente, tenemos muchos niños tan pequeños como quinto y sexto grado que tienen acceso a la pornografía en línea, y la pornografía en línea les vende una idea de la sexualidad totalmente distorsionada, en donde les hacen creer que a las mujeres nos gusta que nos peguen y nos amarren, cosa que no es así. O sea, el sadomasoquismo es un trastorno. Entonces, desafortunadamente, hay que dar no solo la educación sexual para evitar el embarazo adolescente, sino que para combatir esa imagen distorsionada que se está dando de la sexualidad humana. También me pregunta una madre de familia, buenas noches. En lo personal estoy un poco asombrada de lo que mi hija me comenta. En primer ciclo ya se habla de que tienen crush, en que están enamorados de fulanito. Pareciera una moda y me preocupa que mi hija, por imitar, pueda adoptar pensamientos solo por lo que ve a su alrededor. ¿Cómo hacer en este caso? Pues hablar mucho. Yo siempre les dije a mis hijas, es importante que ustedes sepan en qué tipo de familia están. Hay familias en donde esto se promueve, se fomenta, pero yo soy una persona conservadora, no soy ridícula, pero sí soy conservadora, y yo le digo, no tenés edad. Te puede gustar, pero no es tu crush, no está bien. Tú tenés la edad para jugar, para divertirte con tus amigos, para hacer deporte, no tenés edad para eso. O sea, yo les digo, ¿tú tenés licencia? ¿Ya puedes manejar? No. Y es por una razón, no estás listo. A ti no te están enseñando ecuaciones porque estás muy pequeño, no las entenderías. Esto no es para ti. Yo sí soy súper clara en eso. Ok. También, ¿cómo recomienda abordar el tema que un noviazgo entre amigos a esta edad no es adecuado? Porque su misma inmadurez de parte de la niña o del niño, esa amistad de bebé se perdería si no funcionan las cosas. Lastimosamente, las niñas reciben mucho borbandeo de los medios y hasta en el mismo hogar, y a veces tienen una visión idealizada del noviazgo y sienten la presión del grado porque algunos ya tuvieron novia, novio, y ellos sienten que se van quedando atrás. Yo, de hecho, abordé incluso con los niños pequeños el tema porque el cuento hablaba de una niña ya de 17 años, pero que tenía un hermanito en quinto grado, cuarto, quinto grado, este, que tenía su mejor amigo, que estaba enamorado de ella, y tenía el niño que le gustaba, pero el niño nunca se decidía y no le pedía que fuera su novia, y ella estaba desesperada porque las amigas la presionaban mucho. Bueno, el punto es que entre las preguntas que me hicieron los chiquitos de cuarto y de quinto grado, se me acercaron unas y me dijeron, ¿y cómo terminó la historia en realidad? ¿Ella se quedó de novia con el mejor amigo? Y yo no. ¿Por qué? Si era su mejor opción. Porque a ella no le gustaba. Era su mejor amigo nada más, pero a ella no le gustaba. Y si no te gusta como novio, no debes andar con él. Y además corres el riesgo, porque ese sí lo tocamos, corres el riesgo de perder tu amigo y tu novio cuando esto no funciona. Entonces hay que valorar y cuidar la amistad. Y también me dice, soy padre de familia y me pregunta qué es trayente. Trayente es una expresión que si la vamos a traducir a épocas anteriores, antes existían los amigos con derechos. Ahora se llaman trayentes. Sí. Y se llaman trayentes porque los niños y los adolescentes utilizan la expresión te traen algo, que antes significaba otra cosa completamente diferente, mucho más difícil y oscura, pero ahora solamente significa que se gustan, ellos dicen se quieren, porque ellos se aman, todos se aman, menos a los papás. Entonces les digo, chotean el amor, ya no lo choteen tanto, denle su verdadero valor, pero trayente eso es lo que significa, que se traen algo, se gustan, a lo mejor algunas veces hasta se dan un su besito y todo,
pero no hay compromiso de ser exclusivo todavía. No le ha pedido que sea su novia todavía. Bueno, quiero revisar, creo que con eso cierro las preguntas, ¿sí? Agradecerle realmente el espacio, licenciada Martita, qué bueno que tuvimos esta oportunidad pues de contar sus experiencias, de pedir el punto de vista de la licenciada que siempre está dispuesta. Todos coincidimos, es un tema que está sucediendo, el mundo ha cambiado, hay tanta información. Yo pues sí quiero darles en nombre del colegio, reiterarles que nosotros pues estamos cuidando a sus hijos, estamos realmente siempre recalcándoles a ellos la importancia, como les decimos, de evitar estas situaciones, de respetar el colegio, o sea, cada lugar se respeta y no lo hacemos con el afán de es que les están prohibiendo, es que no lo dejan ser, no. Simplemente sabemos el riesgo que se está corriendo ahora en el mundo ahorita que está con tantas cosas que como educadores realmente nos toca cuidarnos. Por eso también tenemos estos espacios, tratamos de abordar temas con ellos que se sientan también con la seguridad de que pueden acudir a las coordinaciones, a la dirección académica. Es más, la licenciada Martita les cuenta, se levantan y le consultan a ella. Entonces, sí, reiterarles que nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y como dice la ingeniero Iris, pues estamos también en este triángulo con ustedes. Así que vamos a seguir teniendo estos temas. Yo pues siempre los invito a que nunca se pierdan las charlas con la licenciada Martita. Ya tenemos en septiembre, tenemos en octubre y vamos a seguir apostándole a este programa que realmente nos ha ayudado mucho como comunidad garcista. Quiero pues agradecerle nuevamente una vez más a la licenciada Martita, que yo sé que pues se prepara mucho tanto para los estudiantes como para abordar este tema con los papás. Ingeniero Iris también agradecerle este espacio, a nuestras coordinaciones que se conectaron, porque todos aprendemos. Eso es lo importante, todos aprendemos y todos unimos fuerzas para llegar de la mejor manera a sus hijos, pues que son también nuestros alumnos y eso es muy valioso. No sé, ingeniero Iris, si quisiera pues cerrar ya la... Sí, muchas gracias. Pues yo igual agradecerles, ¿verdad? Su participación, su asistencia, estar atentos a estas conversaciones y sobre todo, pues, que son una línea para orientarnos, orientar a sus chicos, orientar a sus hijos, orientarlos a tomar decisiones responsables. Yo siempre a ellos les digo, independientemente de la edad, deben de proyectarse con una actitud positiva hacia sus metas y sobre todo tomar decisiones responsables. No tenemos idea en la edad de ellos, ¿verdad? Yo les digo, ustedes no tienen ni idea de lo que implica tomar una buena decisión. De una buena decisión depende si tengo un buen futuro, si tengo una buena calificación, si tengo un buen resultado, o de una decisión también depende que lo que yo espero no es lo que esperaba, ¿verdad? O sea, lo que obtengo no es lo que esperaba. Así que enfoquémonos mucho en eso. Esto de los noviazgos juveniles es mucho tema sobre toma de decisiones responsables. Ahí alguien mencionaba de un 5º grado, ya es una niña, ¿verdad? Que corre un riesgo de un embarazo prematuro de poder tener por curiosidad, ¿verdad? No sabemos qué consecuencias poder tener. Entonces yo sí hago mucho énfasis que como papás les digamos a nuestros chicos la toma de decisiones responsables, ¿verdad? Así que agradecerles y desearles que pasen una feliz noche. Gracias a todos. Quiero cerrar solo con un último comentario que nos mandó una mamá y dice, gracias por exponer y compartir estos temas que son tan importantes en estos tiempos. Así que agradecerles también, buenas noches, feliz provecho a los que van a cenar y buen día el día de mañana. Buenas noches.